Las teorías sobre el poblamiento de Canarias se dividen en, bueno, hay como 3 o 4 corrientes principales. Los partidarios de una cronología más antigua actualmente, porque en fechas mucho más antiguas se pensaba que había un poblamiento incluso desde época del hombre de Cromañón o cosas así. Actualmente hay como 4 grandes corrientes. Una que plantea una vinculación hacia el 1000 a.C., que entonces se asocia con los primeros fenicios en el Mediterráneo occidental, y esa la defiende el profesor Atoche, que es catedrático de prehistoria en Las Palmas, la profesora Carmen del Arco, que es la catedrática de prehistoria en La Laguna, y el antiguo director del Museo Arqueológico de Tenerife, que es el doctor González Antón. Hay otra corriente que defiende una posible contactos con las islas desde época quizá fenicia, pero no está demostrado por registro material, aunque sí que hay fechas que lo apuntan, en la isla por ejemplo de Lanzarote, sin problemas, y eso por ejemplo lo defendemos Gabriel Escribano y yo mismo, por ejemplo. Entonces hay una tercera corriente que quizás sea la mayoritaria en Canarias, que es la que defiende la mayor parte del departamento en la Universidad de La Laguna y de Las Palmas, que considera que el poblamiento está vinculado a un primer reconocimiento de las islas por la expedición o periplo que envía Juba II por el sur de Marruecos y las Islas Canarias, y a partir de ahí pues se produce un poblamiento de las islas. Eso nos situaría aproximadamente entre el 25 a.C. y el año 1 más o menos de la era, ¿no? Y más recientemente hay otra corriente que la ha defendido en el año 2014-15 el doctor Javier Velasco, sobre todo un poco influenciado por los últimos resultados de las dataciones en Gran Canaria, que considera que realmente nunca hubo romanos ni fenicios en Canarias, sino que el poblamiento ya es, digamos, posterior a la caída del Imperio Romano, pues a partir del siglo V, VI, que todavía de todas formas hay. Y luego también hay otro grupo de autores que consideran que la problemática, un poco para evitar un tema tan controvertido, pues que no hay datos suficientes, entonces prefieren analizar a las sociedades, digamos, como es su desarrollo en cada isla, y prefieren no plantearse este problema, ¿no? Realmente lo que es la teoría del poblamiento de Canarias todavía no se ha hecho con suficiente detalle. Por ejemplo, no hay ningún libro específico sobre eso, ¿no? Que por ejemplo sí lo hay sobre Polinesia, sobre la zona del Pacífico. Entonces, por ejemplo, los modelos a veces son un poco simples y se puede producir perfectamente el poblamiento por un grupo pequeño de alguna isla o de varias, y el poblamiento fracasar y producirse en varias ocasiones, ¿no? Así que puede haber una presencia humana, fracasa, se vuelve a intentar, fracasa, y en un momento determinado ese poblamiento, digamos, se consolida. Es posible, por los datos que tenemos ya del resto de las islas, que sí que sea cierto que ya, digamos, después de la era, justo ya en época, digamos, del inicio del Imperio Romano, ya, digamos, es probable que ya todas las islas tengan un poblamiento ya consolidado, ¿no? Es cierto que hubo una serie de dataciones que, sobre todo procedente de un laboratorio de Japón, cuando en excavaciones que realizaron miembros del Departamento de Prehistoria de La Laguna en una época determinada, que dieron algunos errores, ¿no? Pero actualmente se conocen, por ejemplo, en la isla de Tenerife o en la isla de Lanzarote, varios yacimientos que presentan cronologías antiguas y a veces están datados en más de un laboratorio. Y en el caso, por ejemplo, de Tenerife, son realizadas por distintos investigadores. Entonces, si en Tenerife, por ejemplo, el profesor Pellicer en los años final de los 60, inicio de los 70, luego
la profesora del Arco en los 80, inicio de los 90, la profesora Bertila Galván en otro sitio. Como son personas diferentes en distintos momentos, con distintos laboratorios, pues no es posible el error, ¿no? Y entonces, claro, tú puedes aceptar el dato científico o negarlo simplemente, ¿no? En el caso de Gran Canaria sí que es cierto de que nunca se ha excavado un yacimiento que haya sido anterior a la era, con claridad, ¿no? Y solo había una datación que era de Arteara, me parece, que era del Maipé, que nunca se publicó en una revista científica, y luego había una datación que era como del siglo II, pero que es posible que es una datación antigua, pues que podría ser revisable. Pero eso no quiere decir que Gran Canaria, que es una isla que tiene unas condiciones naturales muy buenas, pues no tuviera ocupación. Sí, hay ocupación en Tenerife y en Lanzarote. Digamos que la ausencia en Gran Canaria sería un accidente científico de momento, ¿no? Para Tenerife tenemos una fecha con absoluta seguridad que irían como de fines del siglo IV y el siglo III antes de Cristo, con absoluta seguridad. O hay fechas que pueden llegar, esas aparecen en varios yacimientos, entonces bueno, pues no puede haber horror. Y luego ya hay alguna fecha más superior, por ejemplo en el sur de Tenerife, que pueden ser del siglo VII, y también en el norte de Tenerife, que pueden ser del siglo VIII, IX, pero al ser una datación, pues se podría esperar a que haya más datos, ¿no? Pero lo que está claro que en Tenerife hay ocupación, pues el siglo III con absoluta seguridad, ¿no? Antiguamente, cuando se planteaba que el poblamiento de Canarias era muy antiguo, por ejemplo época neolítica, o se pensaba que la desertización del Sáhara era un elemento que empujaba a la población hacia las islas, pero eso es una cosa que es muy, digamos que cronológicamente no afecta tanto ya en un periodo mucho más reciente. Entonces tiene que haber una serie de motivaciones económicas, ¿no? Y dentro de las motivaciones económicas pues puede ser, por ejemplo, la búsqueda de materias primas de mucho valor, por ejemplo los tintes, como es el caso de la púrpura, o la horchilla, que permite un tinte vegetal, o por ejemplo una cosa que es importante en Canarias es la madera, porque en el contexto inmediato es más desértico, entonces es un recurso que podía ser interesante. También es importante también Canarias verla como un punto de escala en navegaciones, ¿no? Porque frente a un entorno desértico, por ejemplo en Río de Oro, en lo que el antiguo Sáhara Occidental, o en el río Dra, pues semidesértico, en cambio aquí pues había una masa vegetal mayor de la que se conserva en la actualidad, había agua, había fuentes naturales, quiero decir que era un entorno mucho más adecuado que por ejemplo en el continente. Bueno, grabados rupestres están grabados, los importantes desde un punto de vista del poblamiento serían grabados de tipo alfabético. Entonces hay tres tipos de escritura. Hay una escritura, la más abundante, son las inscripciones de tipo en lengua líbica, pero con escritura en letra latina. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya en un periodo aproximadamente entre el siglo II y I antes de Cristo, utilizando, digamos, grafías latinas, escribían en lengua líbica. Estas, de todas formas, no se han podido traducir adecuadamente de momento, aunque se están haciendo avances. Luego, estas inscripciones de momento solo se conocen en Lanzarote y Fuerteventura, mucho más en Fuerteventura. Luego hay inscripciones de tipo líbico, que las conocemos en todas las islas de Canarias, pero son muy poquitas. Lo mismo, hay más en Lanzarote y Fuerteventura, pero luego las conocemos puntualmente, pues hay igual, imaginemos 5 casos en Gran Canaria, 4 o 5 casos en Tenerife, un caso en La Gomera, varios casos en El Hierro, 3 o 4 casos en La Palma, y ahí
digamos, escriben en lengua libia una población que tiene esa lengua, ¿no? Y luego hay alguna inscripción pequeñita en neopúnico, en Tenerife. Yo conozco una, quizás otra más, y no sé. ¿Qué es una inscripción neopúnica? Neopúnica es una lengua que hablaba también estas poblaciones, por ejemplo, del norte de África, que corresponde normalmente pues, a los siglos fines del 3, 2, 1 a.C., la misma banda cronológica. Es decir, no solo tenían una lengua, sino podían escribir en varias grafías, ¿no? Que la colonización fenicia es un proceso largo que empieza aproximadamente hacia absolutamente demostrado en el siglo X a.C. Podría quizás empezar desde el siglo XI sin problema, y es un proceso donde intervienen varias ciudades, sobre todo hay dos ciudades matriz que son más importantes, que son Tiro y Sidón, y van colonizando puntos de escala en la ruta mediterránea, sobre todo porque les interesa acceder a determinadas materias primas, sobre todo minerales que existían en la península ibérica, y luego otros recursos, por ejemplo la propia púrpura, que hay sitios muy abundantes, por ejemplo en Túnez, o el caso de la costa atlántica del sur de Marruecos o de las Islas Canarias. Quiero decir, hay algunos recursos que son muy valiosos. Otro recurso que también se buscaba, por ejemplo, en dirección hacia la fachada atlántica peninsular, era el estaño, que se encuentra por la zona de Galicia y el norte de Portugal, y porque hay un mineral aluvial que es la casiterita, que es la que proporciona el estaño. Entonces, buscaban materias primas que tuvieran un elevado valor, ¿no? Y probablemente también una búsqueda inicialmente comercial luego acabó en una colonización humana, ¿no? Con asentamientos, y en la península ibérica pues hay una colonización que empieza aproximadamente desde Alicante hasta la desembocadura del río Tajo en el Atlántico, y lo mismo en el litoral, ya no solo ascendiendo la península ibérica sino hacia el sur, pues los tenemos constatados desde la península tingitana en el norte de Marruecos hasta por lo menos la isla de Mogador, en la actual Essaouira, en el centro de Marruecos, más o menos. La arqueología submarina ha hecho poco objetivamente porque ha habido muy pocos recursos aplicados a la arqueología submarina y muy pocas personas que lo hayan estado desarrollando. Realmente solo ha habido personas dedicadas con un poco más de regularidad en las islas de Tenerife y Gran Canaria, y algunos de ellos pues han trabajado en Lanzarote o en Fuerteventura también. Luego hay que pensar que las islas Canarias, las atlánticas, tienen una plataforma continental complicada porque la profundidad aumenta muy rápidamente, entonces es mucho más difícil encontrar un hallazgo en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, que por ejemplo en Lanzarote o Fuerteventura, donde la plataforma continental, digamos que las profundidades descienden mucho más lentamente y es más fácil documentarlo. También incide lo que sería los daños que han tenido los principales puertos, ¿no? Es decir, hay sitios, por ejemplo el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, del que procede del entorno cerca del barranco de Guiniguada, una ánfora romana, pues por ejemplo el puerto está muy dañado, ¿no? O el puerto de Tenerife, ¿no? Y hay otras zonas, hay otras islas que se conservan puertos secundarios pues en mejores condiciones. Quizás el puerto de Arrecife de Lanzarote se conserva un poco mejor, o alguno de los más conocidos. Entonces ha habido pocas personas, ha habido pocos recursos, y entonces digamos que básicamente lo que conocemos es hallazgos aislados, ¿no?
apenas, normalmente no se pide cuando hay una actuación en el mar, por ejemplo portuaria, no suele haber un informe de impacto en casi ninguna isla, y entonces pues tampoco ni siquiera hay actuaciones de urgencia. Entonces, bueno, pues es una cuestión de tipo administrativo-político, ¿no? Y luego el principal problema que tiene la arqueología canaria es que desde el año 92 se cortó la financiación para las excavaciones arqueológicas, esperando que las personas que habían hecho campañas arqueológicas, sobre todo entre el periodo 85-91, publicasen los resultados. Y lo que ha pasado es que ni se han publicado los resultados ni ha habido excavaciones arqueológicas entre el año 92 y el 2016, ¿no? Y entonces eso ha creado bueno, sí ha habido excavaciones, digamos, un poco coordinadas desde algunos cabildos, pero sobre todo ha impedido lo que sería excavaciones planificadas a medio plazo desde las instituciones universitarias, tanto de La Laguna como de Las Palmas. Y eso ha sido, digamos, la cosa más grave que ha afectado a la arqueología canaria, porque prácticamente se ha perdido una generación en plantilla universitaria y luego pues distintas generaciones de alumnos, ¿no? Que igual luego no ha habido trabajo para desarrollarlo. Entonces ese sería el principal déficit, y por eso tampoco se descubren tantas cosas en Canarias, porque no se invierte dinero en arqueología, y solo, digamos, como único atenuante es que se ha dirigido un poco hacia lo que sería una puesta en valor, creando algunos parques arqueológicos, que quizás hay varios, bueno, esto se ha hecho un poco mejor en Gran Canaria y La Palma, y otro en el Hierro pues se ha hecho uno o dos, en La Gomera o en Tenerife está en una fase, digamos, más preliminar, y lo mismo quizás en Lanzarote o Fuerteventura, ¿no? Entonces, sin dinero pues no hay futuras soluciones, ¿no? Hay referencias en las crónicas de que algo navegaban. Sí que es cierto que cuando se produce el proceso de conquista de las islas, que dura aproximadamente casi 100 años, ¿no? Pues hay una frecuentación de las islas por barco. La mercancía más valiosa que aportaba a las Islas Canarias eran personas, es decir, era comercio más de tipo, digamos, esclavista, y entonces pues evidentemente no era muy seguro, ¿no? Luego hay que recordar que las fuentes escritas casi todas recogen una documentación que, quitando alguna fuente más contemporánea como Le Canarien o una de las crónicas de Alvar de Santa María, que hace una descripción muy sintética de la conquista de Gran Canaria, son descripciones que se hacen un siglo después de la conquista, dentro de un proceso de recuperación que hay a partir del reinado de Felipe II, no solo para la península ibérica, sino para Canarias y para América, desde un punto de vista, digamos, de crear una base histórica para la nación y para el imperio en esa época, ¿no? Y evidentemente pues la información está muy sesgada, ¿no?, de las crónicas, que es una información muy valiosa, pero no es una información contemporánea. Y luego hay algunos datos que apuntan, por ejemplo, Torriani, comentan que utilizaban embarcaciones. Hay fuentes orales en Tenerife que recoge Betancur Afonso en Tenerife en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, que también habla de embarcaciones, pero evidentemente esto no había no sé, en comparación por ejemplo con Polinesia o con otros, no sé, las islas del Mediterráneo, la navegación era mínima. La arqueología subacuática, específicamente para la navegación de población aborigen, difícilmente va a encontrar restos que además serían en estructuras muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, se hablan de pequeñas barcas o especie de pequeñas, no sé cómo decir, piraguas,
Esto difícilmente se encontraría así. La arqueología subacuática puede encontrar normalmente pues un hallazgo de una embarcación, por ejemplo romana, que frecuentase las islas, o quizás cartaginés, y que debe haberlas porque, por ejemplo, hay zonas donde se han encontrado concentraciones de ánforas, por ejemplo en la isla de la Graciosa, o en alguna isla, quizás Fuerteventura tiene posibilidades, o Tenerife, que podría tener hallazgos de pecios, ¿no? Romanos, por ejemplo. Esto es un problema básicamente terminológico, ¿no? que depende, digamos que depende más de las disciplinas de los especialistas que los estudian. En arqueología, por ejemplo, un prehistoriador y un arqueólogo clásico pueden trabajar un yacimiento, imaginemos, de época ibérica o cartaginesa en la península ibérica. Y eso mismo puede pasar en cualquier momento. Se denomina normalmente protohistoria cuando hay escritura. Como conocemos escritura en todas las islas de Canarias, pues en teoría estaríamos en un periodo protohistórico. Lo que pasa es que la práctica de la escritura es tan pequeña. Yo os he comentado que la mayor parte de las islas de Canarias no tiene más de 5 inscripciones, quitando Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Y entonces pues se puede pensar que eso sería una práctica minoritaria, o puede haber sido puntual en un momento, y el término prehistoria podría ser un término también adecuado, ¿no? A mí me parece un problema secundario. Yo personalmente no le doy más importancia, pero digamos que se ha reivindicado en las fechas más recientes el término protohistoria, un poco precisamente para reivindicar esos posibles contactos en época romana o cartaginesa o quizás fenicia. El término más adecuado, objetivamente, sería indígena, pero en la investigación se lleva utilizando el término aborigen y es un término bastante adecuado, ¿no? Yo personalmente me parece que se pueden utilizar, no hay tampoco que crear un drama. Muchas veces la clave es quién lo dijo primero, ¿no? Entonces, hubo en los años 80, se publicó un libro que se llama, un libro muy bueno, que escribieron los doctores González Antón y el profesor Tejera. Fue mi libro de formación cuando yo era estudiante, y se llamaba Los aborígenes canarios, pero realmente solo hablaba de los de Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Y bueno, a veces es un término que quizás sea un poco más aséptico que, por ejemplo, cuando se utiliza solo los guanches, ¿no? Que también durante buena parte del siglo XIX y en el XX se utilizó como un elemento de generalización para todas las islas Canarias, ¿no? Es decir, incluso en la península, la gente cuando le habla de los de Canarias, alguien te hablará de los guanches, o en el extranjero, ¿no? Porque la bibliografía, y mucha bibliografía escrita por investigadores extranjeros, habla de los guanches como genéricamente para Canarias, y hay topónimos en varias islas que a veces hacen referencia a ello, ¿no? Entonces, bueno, la arqueología canaria hay que considerarla comparativamente con otras sociedades modesta, claro. Esa modestia en algunas islas es mucho más modesta, ¿no? Eso no quiere decir de que no sea una cosa muy interesante que hay que trabajar. Entonces, en principio tenemos que partir de esa asunción, de que es una arqueología muy modesta, difícil de exhibir públicamente, porque si tú pones 10 cuevas visitables, pues la gente se aburre, ¿no? O por ejemplo, publicas un libro y todos son fotos de cuevas, pues la gente se aburre. Entonces, en este aspecto, las islas de las Canarias orientales tienen un patrimonio un poco más vistoso, tanto Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y en particular Gran Canaria, a veces manifestaciones que ya corresponden a lo que sería el medievo en otras regiones. Buena parte de la arqueología Gran Canaria es de entre los siglos X al XV,
A veces nos olvidamos, ¿no? Pero no es lo mismo una manifestación que pasa en el siglo I, otra que pasa en el siglo IV, una manifestación que pasa en el siglo VIII y otra en el siglo X, ¿no? Entonces, digamos, Gran Canaria también tiene unas manifestaciones estructurales y artísticas muy vistosas, pero también muchas son tardías, ¿no? Que no se conocen elementos similares en otras islas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido Gran Canaria tiene un patrimonio mucho más valioso desde un punto de vista de una persona foránea, es decir, que resulta, digamos, más visible para un turista, ¿no? Pero eso no quiere decir de que las otras islas el patrimonio no sea igualmente valioso, ¿no? Aunque sea más modesto. En Canarias hay el presupuesto principal lo manejan 3 instituciones: el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Tenerife. Eso manejan el grueso del presupuesto de las Islas Canarias. El Gobierno de Canarias se ha desentendido del patrimonio de las islas porque considera que es una competencia que ha cedido y los recursos para desarrollarlo. Pero el Gobierno de Canarias tendría que hacer una labor, digamos, de coordinación, no desde un punto de vista de reuniones, sino desde un punto de vista de inversión económica, ¿no? Y en ese sentido, el Gobierno de Canarias, que a veces ayuda en la construcción de parques arqueológicos o ayuda más a las islas más pequeñas, no hace prácticamente ninguna inversión en investigación científica. Sin ello, pues como he comentado, al cortarse las excavaciones desde el año 92, pues los alumnos no tienen escasas posibilidades de promoción científica, no hay investigación de campo, sino muy escasa. La formación de los investigadores es menor que, por ejemplo, de la gente de mi generación o de los profesores que actualmente están acabando su carrera académica en la Universidad de La Laguna, que se formaron a finales de los años 60 e inicio de los 70, y eso redunda en la labor científica, ¿no? Eso no quiere decir de que para los escasos recursos disponibles, que son muy pocos, bastante hacen, digamos, los colegas. Y también, por ejemplo, hay una arqueología, digamos, de urgencia en Gran Canaria que ha hecho buenas aportaciones. Quizás habría que pedirles más publicación de sus resultados, pero tampoco a ellos les pagan por eso, ¿no? Y eso es un problema que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si no hay inversión, no hay resultados, ¿no? En las universidades españolas y en las Canarias en particular, la investigación es una obligación, pero tú también puedes hacerla o no. Es una cosa, digamos, hay unos criterios internos dentro de las universidades que en teoría premian una investigación, pero no es obligatorio, ¿no? Entonces, en principio hay que ver la investigación también como una labor voluntaria que hacen los investigadores. En esta cuestión de la arqueología, que es una labor dura, ¿no? Porque exige mucho campo, exige recursos, a veces la edad influye, los años de dedicación, pues no es lo mismo, imagínense, en los años con 30 años que con 40 años, que con 60 años, eso es un elemento en el campo que es importante. Influye la regularidad de la financiación, es decir, si te dan un año y te vuelven a dar dinero 5 años después, difícilmente se puede hacer un trabajo regular. Influye evidentemente la motivación, y también hay que pensar que el trabajo de la arqueología es un trabajo donde participa en una excavación muchas personas y luego son necesarios muchos especialistas para hacer los análisis. Entonces, si no hay un flujo regular, pues no es posible, ¿no? Entonces, las universidades canarias, ha habido épocas quizás cuando han tenido más apoyo económico, que podríamos citar, pues eso, entre la segunda mitad de los años 80 e inicios de los 90, que hicieron más, pero ahora quizás, no sé, pues quizás ellos, con las limitaciones presupuestarias que tienen,
porque no hay partidas a veces a las que acogerse, o puedes utilizar un proyecto nacional o europeo, pues se hace dentro de lo que cabe se hace un esfuerzo razonable, ¿no? Evidentemente se puede hacer más, ¿no? Pero quiero decir que es una opción personal también, es complicado. El trabajo que llevamos realizando Gabriel Escribano y yo mismo hace, no sé, unos cuantos años, empezamos aproximadamente hacia el año 93 y hicimos enviamos los primeros trabajos en el año 94, creo recordar. Sobre todo partió de un hecho de que existía cerámica romana en distintas islas, que tenía distinta cronología, y empezamos recopilando hallazgos subacuáticos que había. Entonces, a la vez nos dimos cuenta simultáneamente de que había formas cerámicas en Tenerife y algunas en La Palma que parecían imitar formas de ánforas, pero no romanas, sino ánforas más antiguas, que serían pues de tipo púnico tardío, no sé, siglo III, II antes de Cristo, quizás algo del IV. Y entonces, bueno, con esos dos elementos formales, pues hemos ido haciendo trabajo, sobre todo estudiando hallazgos romanos, es decir, piezas que consideramos que son formalmente seguras, ¿no? Nosotros quizás nos hemos preocupado más por desarrollar las hipótesis explicativas de por qué se ha producido el poblamiento de las islas. Y entonces publicamos en el año 2002 por el Gobierno de Canarias una colección que han suprimido, que se llamaba Fenicios, Púnicos y Romanos, sobre el poblamiento, y este año pasado hemos publicado otro libro que se llama Océano Gaditano, que es también sobre la misma problemática. Lo que buscamos es las causas económicas que pudieron estimular a sociedades digamos, de origen mediterráneo, como puede ser la fenicia, la cartaginesa o la romana, a desplazarse a regiones del sur del actual Marruecos o del antiguo Sahara Occidental o las Islas Canarias, en busca de una serie de recursos que les podía interesar. En ese sentido, nosotros pensamos que es la búsqueda de oro que viene del río Senegal y del río Gambia, púrpura, que hay mucha vinculado con el inicio del Banco Canario Pesquero Canario Sahariano, empieza aproximadamente hacia la región de Agadir y llega aproximadamente hasta la zona de Canarias. Hay una enorme abundancia de una concha de la que se obtiene púrpura, que se llama la Stramonita aemastoma, y también pensamos que en ocasiones la pesca, como un elemento menos importante porque es un recurso menos valioso, al frecuentar regularmente estas aguas, pues se dieron cuenta, hay una serie de crisis estacionales en la pesca. La pesca no todos los años no se captura lo mismo, un poco como las cosechas, ¿no? O sea, hay años donde hay muy poca captura, y entonces eso empujaría a los pescadores a navegar a distancias mayores, con más riesgo evidentemente, hacia el sur en busca de esa pesca. Y además luego en Canarias, por ejemplo, hay una coincidencia, que es el único sitio donde coinciden los atunes del Mediterráneo con los atunes tropicales, que vienen del Golfo Africano, y es el único sitio donde pasa ahí. Entonces hay una abundancia mayor que en otras zonas. Y entonces, siendo una actividad de menor importancia, también pudo haber sido un elemento que pudo haber facilitado la frecuentación. Entonces, para que se produzca un asentamiento, tiene que haber unos recursos que te puedan interesar. Pues las islas luego tienen la ventaja, es que desde
en una imagen por satélite se ve perfectamente. Una vez que se empieza la región de Agadir hacia el sur, ya empieza a ser cada vez más desértico. En cambio, las islas tenían un medio ambiente, incluso las orientales, que luego ha sido muy afectado por sobreexplotación ganadera y talado de la vegetación. Gran Canaria también ha pasado más. Tenían un medio ambiente mucho más fértil en la latitud que se encuentra que las regiones, por ejemplo, Cabo Jubi, o por poner un caso, o la cuenca del río Dra, ¿no? Entonces, bueno, era un entorno adecuado, y de ahí viene el famoso mito de las islas afortunadas, como un sitio, como unas islas felices, donde hay un clima benigno y donde hay muchos recursos naturales disponibles dentro de las lógicas limitaciones, ¿no? Nosotros pensamos que, aunque pueda haber frecuentación más antigua, pensamos que probablemente ya hay asentamiento con seguridad desde el siglo VI sin problema, 6 antes de Cristo, o incluso fechas anteriores, pero simplemente hay que esperar un poco a que se acaben encontrando los restos, ¿no? Es decir, que eso no quiere decir que, por ejemplo, se ocupen las islas y que lo que comenté previamente, de que ese proceso de colonización fracase, ¿no? Tiene que haber un estímulo para que esa colonización se consolide. Luego hay otra hipótesis que plantea que se pudo traer población deportada desde otras regiones, ¿no? Desde el litoral, es decir, por las inscripciones que nosotros tenemos, presumiblemente son poblaciones de tipo norteafricano, libios, poblaciones libias, y tanto, aunque escriban, digamos, con letra neopúnica o con letra latina o con letra inscripción líbica propiamente, pero en teoría son libios, ¿no? Entonces, ¿qué motivación pudo haber traído a población a las islas? Pues si no es un modelo de colonización, es decir, de que han cogido una embarcación en la antigua región de Sidi Ifni, que se llega a Lanzarote en 2 días, o desde la zona de Cabo Jubi, que se puede llegar a Fuerteventura en 1 día, por ejemplo, pues si no se presupone, si se piensa en una deportación de población más planificada, pues tiene que haber un ente superior con unos intereses económicos para ello. Entonces, en época tanto cartaginesa como romana, se hacía con cierta frecuencia los desplazamientos de población, porque la mano de obra es valiosa. Una cosa, tú puedes, por ejemplo, un grupo se te puede sublevar regularmente, pero tú puedes eliminar a los líderes, pero la mano de obra tiene valor. Recordemos que es lo más valioso. Es lo más valioso, por ejemplo, cuando venían al inicio a Canarias, es decir, las personas es lo que tiene más valor. Entonces, se puede traer población, desplazarla de un sitio a otro, que se hacía en el Mediterráneo. Por ejemplo, se llevaba población de una ciudad que está cerca de Tánger, que se llamaba Cilil, y la llevaron a Cádiz, y población de Cádiz la llevaron a Sil. O, por ejemplo, para asegurar un territorio, digamos, le hacían perder un poco sus orígenes para, bueno, pues un poco para reubicarlos, pero las personas, digamos, es un bien muy valioso, porque a veces nos olvidamos que la demografía en las sociedades antiguas es baja, ¿no? Entonces es posible que tanto cartagineses como romanos les interesase en un momento determinado por explotar algún recurso. Eso es lo que tenemos que descubrir, qué recurso les podría interesar para desplazar población y colonizar unas islas determinadas. Bueno, fácil no es. Es decir, la navegación tiene riesgo, pero a veces es más arriesgado, por poner un caso, ir por tierra desde el norte de Marruecos a llegar al sur de Marruecos, probablemente no llegas, ¿no?, que venir en barco. Eso es una cosa que a veces nosotros en una sociedad contemporánea no nos damos cuenta.
Entonces es mucho más seguro y mucho más rápido. Lo que pasa es que hay que elegir la fecha en que la navegación es más adecuada, ese simplemente. El problema es que para que alguien se desplace a un sitio tiene que haber una causa económica para hacerla. Si Canarias no ofertaba un recurso interesante, pues eso, ¿para qué desplazarse a un sitio tan al sur? No es necesario. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando las Islas Canarias llega a haber algún porcentaje de población? Ya no solo es el recurso que estás buscando, imaginemos la púrpura, sino se puede aprovechar, por ejemplo, la ganadería caprina, ¿no? O ovina, donde se pueden utilizar los cueros, es un elemento valioso, ¿no? Y se puede, digamos, exportar. Por ejemplo, luego se puede dar también avituallaje, porque como el litoral africano es más peligroso y hay menos sitios de aguada en las Islas Canarias, pues es más fácil conseguir madera, agua potable, alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pero evidentemente para que alguien se desplace a otro sitio tiene que haber una motivación económica. La realización por investigadores canarios o de la península, por ejemplo en el sur de Marruecos, es una labor importante. Se han desarrollado dos proyectos, uno que lleva muchos años trabajando, que dirige el profesor Jorge Orrubia, de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque él reside en La Laguna regularmente. Y bueno, ha aportado recientemente, que se ha publicado en el año 2016, también un sitio de explotación de púrpura aparentemente coetáneo de época romana, ¿no? Y nosotros hemos trabajado con el profesor López Pardo en Mogador, que es el sitio, digamos, donde tenemos la presencia fenicia más antigua en la costa y más al sur en la costa de Marruecos. Entonces la información es importante para contrastar, digamos, la costa más inmediata con las Islas Canarias. Yo creo que sí es importante, pero evidentemente también sería interesante que el gobierno de Canarias financiase alguna excavación fuera, ¿no? Bueno, el yacimiento de Lobos es importante, sobre todo porque parece tener una ocupación del siglo I antes de Cristo e inicios del siglo I después de Cristo, vinculada al aprovechamiento de la púrpura, ¿no? Entonces, aparentemente, aunque está todavía por publicarse los resultados, la cerámica es totalmente o muy mayoritariamente toda de época romana, ¿no? Y en este sentido sería el primer yacimiento que conocemos en Canarias donde no solo se conocen algunas importaciones puntuales, por ejemplo, que se conocía así en Lanzarote, algunos yacimientos excavados por el profesor Atochi, en Buenavista y en el Bebedero, sino un yacimiento pues donde muy mayoritariamente pues es todo cerámica romana. En ese sentido pues es un avance muy importante, ¿no? para la investigación, pero también hay que decirlo que responde a un momento concreto. El conocimiento que tenemos de las ánforas romanas pone en evidencia en distintas islas que hay frecuentación desde fechas anteriores, por ejemplo, desde fines del siglo II con seguridad, y continúa también hasta el siglo V, VI después de Cristo. Entonces, bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Pues que en más sitios de las Islas Canarias no solo tiene que aparecer asentamientos contemporáneos al que se conoce ahora el Lobo, sino también de otros periodos, ¿no? Eso no quiere decir que en Canarias vayamos a encontrar una ciudad romana propiamente como puede ser, no sé, la ciudad de Volubilis o la ciudad de Lixus, porque no hay recursos en las islas suficientemente significativos
bueno, pues para hacer, de momento, por lo que sabemos, quizás en las Canarias Orientales. Hay islas más ricas, por ejemplo, como Gran Canaria, que podría dar alguna sorpresa, pero no tenemos ningún dato en ese sentido de momento, ¿no? O sea, el modelo del poblamiento accidental, es decir, que se piensa que una población ganadera del interior, imaginemos de la zona más inmediata, del antiguo Sáhara Occidental o del sur de Marruecos, una población ganadera coge una embarcación, no sabemos cómo la hace, si sabe navegar o igual habla con los pescadores del entorno y decide moverse a otra isla. Hay que traerse los animales, las cabras, las ovejas, los cerdos. La embarcación tiene que tener unas dimensiones determinadas, hay que traerse las semillas, hay que venir varias parejas para que se pueda consolidar ese poblamiento y es poco probable, objetivamente. Además, ese poblamiento accidental podría pasar y puede fracasar porque son muy pocos, ¿no? Entonces, lo más lógico es un poblamiento más planificado. Y claro, pues si esas sociedades no las encontramos en regiones vecinas, hay que buscarlas un poco más al norte, bueno, pues que pudieran estar interesados, pero evidentemente aquí lo que habría que buscar son los factores económicos que les pudiera ser interesante ese poblamiento. Entonces, a veces nos confundimos que cuando viene una patera, que utilizan GPS, teléfono móvil, es tan fácil, y no es tan fácil, ¿no? Ahí la navegación es complicada, incluso a veces es mejor en fechas de invierno que en verano, ¿no? Que es cuando la navegación es más segura, ¿no? La investigación arqueológica se caracteriza por una serie de aciertos parciales, entonces sumando se consigue reunir más datos y evidentemente pues cualquier modelo o hipótesis inicial o una teoría más desarrollada se va completando. Es difícil que una persona encuentre una cosa que sea probatoria de todo, ¿no? Aunque un hallazgo pueda ser muy importante, al final solo responde a un momento cronológico determinado y hay muchos más momentos cronológicos, ¿no? Entonces digamos que el avance de la investigación, digamos que es un avance como en toda la ciencia de suma, ¿no?